Desde el principio de los tiempos, en torno al fuego del hombre, crepitan las historias. Todo ser, con su quehacer, su obra y su palabra, teje una biografía. Lanza, lo quiera o no, su historia al cosmos. En este breve espacio de entrevista entre notables surge Semblanzas. Y en un afán de vencer la impunidad del olvido, se ofrece este documento de vida para la posteridad. Que arda entonces la flama de toda alma que busca la eternidad con esta semblanza. En la mayor encrucijada histórica de la vida democrática del país, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública reafirma su convicción de mantener hasta el último momento una defensa férrea de la transparencia y la protección de datos personales en voz de su comisionado presidente, Sergio Facio. Del lado correcto de la historia, Facio sostiene que Chihuahua es referente, pionero e impulsor de órganos autónomos con los que muchos personajes ilustres construyeron la democracia. Con voz valiente, el comisionado presidente habla del alto costo que provoca el ataque a las instituciones de transparencia y rendición de cuentas. Con claridad técnica, pero sobre todo con sentido de la historia, Facio nos brinda un panorama de los tiempos que amenazan a la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales. Con ustedes, Sergio Facio. Comisionado, ¿qué tan caro le resultará al país esta desaparición de los órganos autónomos garantes de la transparencia? Para el país, la desaparición de estos organismos autónomos resultará muy caro porque son décadas de lucha por obtener este ejercicio de acceso a la información pública gubernamental. Recordemos que la naturaleza muchas veces de la administración pública busca no ser transparente, busca ser opaco, no busca la transparencia como ejercicio fundamental y lo estamos viendo. El actual gobierno a nivel federal pues ha sido opaco durante el sexenio anterior en mostrar efectivamente el gasto del recurso público porque salen con una narrativa de un costo, de un monto, y a la hora de que se hacen revisiones, pues efectivamente no fueron reales estos gastos y estos costos, ¿verdad? Se van incrementando hasta un 200, 300%. Tenemos varios ejemplos. Tenemos el aeropuerto internacional en Texcoco que estaba construyéndose, tenemos Dos Bocas, tenemos el Tren Maya, toda la tala, toda la afectación que conlleva esta situación. Por lo tanto, pues el costo va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la manera de acceder a esa información. Aunque lo digan, es el mismo Poder Ejecutivo el que se va a garantizar este ejercicio de acceso a la información pública, cosa que al haber organismos autónomos, como su naturaleza lo indica, son autónomos y no dependen de ningún poder, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Entonces tampoco va a depender de los organismos autónomos y estaba de esta manera concentrado este ejercicio del poder para el ciudadano. Para el ciudadano en lo individual va a ser caro porque va a tener que desembolsar recursos para que un juez ordene y mandate que se le entregue la información cuando el propio sujeto obligado no dé la información. Así lo establecen las reformas. Habla de creación dentro de 4 meses de jueces, de jueces especializados en la materia. Pues sabemos que en 4 meses va a estar culminándose un periodo electoral para elección del Poder Judicial a nivel federal y también en nivel estatal. Por lo tanto, va a ser un tema bastante caro para la ciudadanía. En su momento no lo están ahorita valorando, no se valora, no se dimensiona. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver dentro de portales, a ver dentro de las notas informativas ya la información puesta a nuestro servicio. Sin embargo, no se ha revisado ni se ha hecho entender a la gente todo el andamiaje y el camino que hubo para llegar a esa información. ¿Sí? Todo este ejercicio de acceso a la información pública, toda esta garantía. Nosotros vemos la nota de 1 minuto y ya sabemos la información, pero esa nota de 1 minuto costó meses de trabajo, costó meses de estar preguntando, costó meses de que se hiciera el conocimiento del sujeto, que hiciera el sujeto obligado el conocimiento a la ciudadanía de lo que quería saberlo realmente la ciudadanía. Que se ha hecho un ejercicio a lo mejor de más extenso, es cierto, sin embargo va a ser muy caro el costo para los ciudadanos. No lo van a ver de manera inmediata, pero lo vamos a ir viendo cuando sepamos de gastos
de erogaciones, cuando sepamos de todo lo que conlleva el ejercicio gubernamental, que no estamos siendo informados. Y cuando busquemos y cuando sea difícil dar con esa información, pues vamos a voltear a ver que tiempo atrás existió un organismo que garantizaba este derecho de acceso a la información pública. Y otro tema muy importante pues es la protección de datos personales. ¿Cuánto me va a costar a mí como ciudadano común, normal, común y corriente, para que mis datos personales estén realmente resguardados? Sabemos que la autoridad no sea, a nivel federal, no ha sido señalada por tener una gran disposición a guardar estos datos personales. Lo vimos el sexenio anterior, pues todas las afectaciones que hubo a compañeros de prensa, a una prensa internacional, una compañera, una reportera internacional, cuando se da a conocer su información de datos personales. Bueno, pues eso lo vamos a ver replicado a que no va a haber un resguardo como es hasta ahorita o como estaba hasta hace una semana sobre el tema de la protección de datos personales. En un ente autónomo fuera del sector público, que si el sector público vulneraba ese acceso a la información de los datos personales de las personas, de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, pues había un autónomo que les obligaba a resguardarlos, ¿no? Y a que respondieran. Inclusive hay sanciones y hay multas cuando se llevaba esto, cuando se veían estas violaciones. Ahora pues vamos a ver que no va a haber quien nos defienda ni quien nos auxilie como ciudadanos. Vamos a ir ante ellos mismos y ellos mismos van a decir, a mi parecer no hay ninguna violación, inclusive ni siquiera alcanzaron a resolverse esas violaciones a datos personales que se dieron en una entrevista mañanera, de esas que comúnmente se llevan a cabo y se llevaban a cabo también el sexenio anterior, pues no ha habido un resultado sobre esta multa que se debió haber impuesto y pues ya no hay organismo que vaya a imponer la multa, ¿no? Se quedó en ese camino. Igual que todas las reservas de información, pues las iba a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no hay organismo que lo exija y tampoco próximamente existirán estos ministros, como los que están actualmente, que pudiesen obligar a dar la información. ¿Qué alternativas le quedan a los órganos estatales, específicamente a Chihuahua? Pues hay distintas alternativas que pueden tener estos organismos a nivel estatal. Existen varias figuras, dentro del ejercicio de la administración pública que se pueden aplicar o que se pueden replicar. He platicado con diversos comisionados de otros estados. Hay unos que van a seguir la instrucción formalista de este régimen oficialista e integrarse como organismo desconcentrado a las secretarías que correspondan a la Contraloría Federal o a la Secretaría que cambiaron el nombre de Anticorrupción y Buen Gobierno, y crearon un desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo. Bueno, en estos ejercicios de querer jugar con el sentimiento de la población, al darle un reconocimiento que siempre ha estado. O sea, nosotros nunca hemos sido ajenos a reconocer a toda la gente, tan es así que el ejercicio del derecho a acceso a la información pública es mucho más amplio. No identificamos ni buscamos identificar a las personas que están cuestionando o preguntando. No nos interesa como organismo autónomo que se identifiquen y como va a suceder posteriormente dentro de la legislación, pues ya habrá que darse una identificación, si no en el momento de preguntar, si al momento de interponer los recursos. Son temas complicados, cada estado puede tomar la decisión administrativa que mejor le corresponda siempre y cuando no contravenga alguna disposición constitucional. Lo hicieron tan ambiguo esta reforma que no hay una disposición constitucional expresa que prohíba qué modelo debe seguir cada estado, como que lo hicieron para probar a ver qué estados están con la federación y qué otros estados no están tanto con la federación o qué estados pues pueden llegar a estar con la federación, siguiendo el modelo de crear un organismo desconcentrado, lo cual le resta autonomía e independencia a estos organismos. El tema de que crear un organismo desconcentrado, pues no crean ustedes que fue en base a un análisis o que haya habido mucha conciencia para que esto se diera así, no. Tiene que ver con que hay tratados internacionales en materia de protección de datos personales que establecen precisamente que la protección de datos personales no deben estar dentro de la administración pública centralizada. En este caso, pues vieron que la mejor opción para seguir teniendo un control muy férreo sobre lo que tenga que ver con el acceso a la información pública y la protección de datos personales es a través de un organismo desconcentrado. El estado de Chihuahua, como lo hemos platicado y lo hemos manifestado, estos organismos son autónomos desde antes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, lo cual significa que los estados dieron un paso adelante de la federación para crear organismos autónomos. Hubo una problemática
donde este organismo a nivel nacional, en el 2015, se vio una fuerte presión ante la administración pública de ese entonces, al gobierno federal, lo cual conllevó a que se le diera autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Era un descentralizado, no sectorizado, por eso pudiese darse también un descentralizado en los estados. Si bien ya no tiene la autonomía otorgada por la Constitución General de la República, pues existen modelos, inclusive en la exposición de motivos hablan de que se sugiere, respetando la soberanía de los estados, que sigan el mismo modelo federal para evitar asimetrías. Así lo establecen y así lo vienen sugiriendo, ¿no? O sea, lo vienen sugiriendo, perdón, lo sugieren de una manera pues interesante, ¿no? O sea, más vale que te vayas por este tema, por este organismo desconcentrado y no andes queriendo inventar. ¿Por qué? Porque cualquier estado que le dé mayor autonomía a estos organismos, pues va a ser pionero y va a empezar otra vez a construirse sobre esos modelos de los estados que son pioneros en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Sé que ha viajado y que ha tenido de alguna manera algunos contactos con órganos similares alrededor del mundo, sobre todo en países democráticos. ¿Cómo está siendo visto este proceso de desintegración, de desmantelamiento a los ojos de los demócratas, a los ojos del mundo? ¿Cómo está siendo visto? Si bien, fíjense, hemos analizado sobre esta parte, a los ojos del mundo, ¿cómo está siendo visto México? México es visto en retroceso, porque son organismos que no se tropicalizaron en México. O sea, México no tropicalizó un organismo de otro estado, de otro estado-nación. En otro país existen leyes muy robustas, muy fuertes sobre el tema del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y existen organizaciones o agencias de protección de datos personales, que son los que tienen y están robustecidos en el tema. En México avanzó primero el acceso a la información pública con estos organismos, precisamente siendo vanguardia a nivel internacional con organismos de acceso a la información pública. Y lo que tomamos nosotros fue cuando se establece en el marco constitucional la protección de datos personales, que este mismo organismo encargado, descentralizado en ese momento del acceso a la información pública, tuviese también la protección de datos personales. Cuando se escucha, se lee paradójico el tema de que quien tiene el acceso a la información pública también tenga el resguardo de la protección de datos personales, pero cuando haces el estudio, pues este organismo que tiene y garantiza el derecho de acceso a la información pública tiene el conocimiento de hasta dónde se va a afectar la protección de los datos personales, hasta dónde no se afecta el dar o divulgar esta información dentro del ejercicio del acceso a la información pública. Entonces somos vistos como un país en retroceso porque ya habíamos alcanzado más adelante que otros países estos organismos de la tutela, completamente autónomo. Otros países tienen descentralizados en el tema de la protección de datos personales, acá en Sudamérica, en otros países, en España tienen la agencia precisamente de la protección de datos personales con un cierto grado de autonomía cuando hablan de una descentralización de la administración pública centralizada. México era un organismo constitucional autónomo. Y repito, a partir del 2015 lo tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y los estados eran autónomos antes, 10 años, 12 años, 8 años, 7 años antes que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Los estados ya tenían este grado de autonomía técnica, de gestión presupuestal, sin estar sujetos a otro poder. Y Chihuahua, que fue siempre un referente o un laboratorio de la democracia del país, creo que está en esa tesitura. ¿Qué le vamos a deber a todos esos luchadores de la sociedad civil, periodistas que pidieron más transparencia? ¿Qué le vamos a deber? ¿Y cómo podemos recuperar ese camino que habíamos andado? Ante el ejercicio y la lucha que ha habido durante muchos años para los reporteros, los compañeros investigadores también, para aquellos jóvenes entusiastas que se han interesado por estos temas de transparencia y el acceso a la información pública, les quedamos a deber mucho, les vamos a quedar a deber mucho. A lo mejor no los institutos, no los organismos estatales, no los quienes laboramos en estos institutos porque hemos seguido hasta el último de nuestros días trabajando y luchando en este tema, sino los legisladores, quien envió la iniciativa, quien cuando en su momento fue oposición utilizó estas herramientas
para denostar ejercicios anteriores, para demostrar, ¿sí?, cómo la transparencia debe de generar un acceso a la información pública muy libre, muy amplio, cómo ahora con esa iniciativa pues le desaparecen. Cuando yo estoy enfrente me conviene, pero cuando estoy adentro ya no me convino. Es lo que estamos viendo, es lo que están haciendo. Ese régimen que está en México está afectando generaciones del acceso a la información pública, porque en cualquier ejercicio no es cierto, y aquí podremos platicarlo y podemos tener una discusión, no es cierto que este ejercicio se robustece cuando le quitas independencia, cuando le quitas autonomía. Al contrario, es un ejercicio que ya va a depender dentro de una organización del mismo poder, del mismo Estado, no formando parte de los ejercicios nuevos, de estados nuevos que cuentan con organismos autónomos. La necesidad de contar con organismos autónomos era eso, separarlos del ejercicio del poder central. Por eso la duración de los comisionados tiene que ver con 7 años, que trascendieran más allá del máximo de una administración que duran en México del poder político, que son 6 años. Por eso duran 7 años, se hacen de manera escalonada, se va haciendo de esta forma precisamente para darles un fortalecimiento a estos organismos autónomos, para que no dependan ni estén sujetos al vaivén político, como estamos viendo que sucede ahorita, y tan es así que se desaparecieron. Y otra cosa peor es que les quedamos a deber en la defensa de la soberanía interior de los estados. Los estados somos soberanos en el régimen interior, así lo marca la Constitución General de la República y nuestra Constitución local. Sin embargo, está siendo pisoteado este ejercicio de soberanía y de autonomía para muchos tratadistas del tema constitucional de los estados. Lo planteamos varios comisionados en el mes de noviembre en México con los diputados, con los senadores, antes de que hicieran esta votación, pues los oficialistas nos escucharon. Sin embargo, pues ahí están los resultados, ¿no? Votaron todos a favor de esta desaparición de los organismos y sin importarles el tema de los estados, y los que son de oposición nos apoyaron y se sostuvieron hasta el momento de la votación en ese sentido, ¿no? Están en contra de la votación como se hizo, tanto de la reforma constitucional como de la legislación secundaria, porque es una manera de decir que no nos están engañando ni nos están viendo la cara con la falsa retórica de que esto es para beneficiar la transparencia. ¿Qué le aportó concretamente el Instituto Chihuahuense a este proceso? ¿Qué aportó? ¿Algún caso emblemático o algunos casos emblemáticos? Estuvimos platicando como casos emblemáticos que el Instituto les pudo hacer partícipes en estas delegaciones de varios comisionados que estuvimos trabajando. Pues tuvimos que platicar sobre el tema de la protección de los datos personales, de cómo se genera el acceso de los derechos ARCOS para tener la participación y reconocimiento de nuestros derechos. Hubo personas que solicitaban acceder a sus expedientes clínicos, a sus expedientes médicos, precisamente para obtener otra serie de beneficios, para ser utilizados dentro de juicios. Ese expediente como tal, en su momento las autoridades lo habían rechazado, y ya cuando acude el instituto y en el ejercicio de este recurso, pues resolvemos que tienen que dar la información, que tienen que darle a cada una de las personas su expediente, porque es de ellos, pertenecen a ellos esa información de datos personales, que es donde hemos referido que estos son derechos llaves para otros derechos. Gracias al acceso a su expediente médico, pudo tener una serie de beneficios porque efectivamente demostró que tenía esta problemática de salud. Igual, en otro ejercicio similar, se pudo acceder a una defensa mejor ante los tribunales que correspondían por el tema de violencia familiar, ya que se pudo llegar de ese expediente clínico, ese expediente médico, donde efectivamente había una afectación por parte de la paciente o del paciente en estos casos. Entonces lo estuvimos documentando, lo estuvimos platicando con los diputados para que supieran que no es únicamente el acceso a la información pública, sino también es la protección de los datos personales. Igual el acceso a la información pública, aquí se tomó un parámetro. ¿Por qué? Porque se buscaba que estos ejercicios, después de cierto tiempo, pudieran perecer, o sea, ya si no se ejercieron en determinado periodo de tiempo, pudiese aplicarse una figura jurídica. El tema es que no, o sea, no importa el tiempo de periodo que pase, son derechos humanos y como tal deben estar garantizados por estos organismos. Se expuso por parte de mi compañera comisionada en una reunión que hubo para expresar estos casos de éxito, ¿no? Es otro caso también que nosotros pudimos llevar dentro del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Comisionado, usted ha sido siempre un destacado catedrático. ¿Qué
¿qué le queda a las universidades, qué le queda a los universitarios para poder recuperar este camino que están de alguna manera estropeando estos personajes de un régimen? Dentro de las obligaciones que tenemos los institutos y que se ha logrado en el avance, en la reunión con las autoridades correspondientes al tema educativo, el tema universitario, existen estas materias que se imparten dentro de la universidad. Aquí, ¿cuál es lo importante en las universidades? Que estas materias se puedan desarrollar sin ninguna carga, sin ninguna naturaleza, como lo estamos viendo, como lo está cargando ahorita la Administración Pública Federal, cuando señala pues, de que para qué quieren saber esta información, cuando ridiculizan el acceso a la información pública con una pregunta que hubo sobre ciertas ropas que usaba el anterior expresidente, y eso lo han utilizado para hacer una retórica falsa, una narrativa falsa de que el acceso a la información va más allá de únicamente conocerlo. ¿Dónde quedan el acceso a la información? Para los universitarios, precisamente para los trabajos de investigación. Yo en mi tesis doctoral tuve que recurrir al ejercicio del derecho de acceso a la información pública para obtener información y poderla plasmar en la tesis doctoral. Igual yo sugiero siempre a mis estudiantes, a los compañeros estudiantes de la universidad, que investiguen y que revisen, y que hay este ejercicio de la Plataforma Nacional de Transparencia donde pueden revisar de manera más rápida dudas que existan, ¿sí?, en el quehacer de la administración pública, de todos los poderes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los otros organismos autónomos, de los municipios, de la propia universidad, de los sindicatos. Ahora ya tienes que ir a cada uno, ¿sí?, de estos organismos, de estos sujetos obligados. Aquí no, si no me contestaban, el instituto, sin importar a quién se le estaba preguntando, lo haríamos nosotros. Entonces nosotros debemos de robustecer esta parte, ¿no?, dentro de la capacitación, dentro de las clases, dentro del desarrollo de esta materia, y siempre seguir señalando cómo estábamos. Siempre tener esta memoria, que no se nos olvide. Tenemos corta memoria muchas veces, pero aquí es importante que quede y siempre se plasme cómo estábamos antes del ejercicio en ese momento al ejercicio que había hasta la semana pasada, ¿no?, hasta marzo 19 del 2025, que existió un organismo del de 2002 que garantizaba un derecho de acceso a la información. Somos organismos imperfectos, así es. Pudimos habernos especializado más, no nos alcanzó el tiempo a los que íbamos entrando en este pleno. Aquí hablo de manera específica del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a tanto que se quedó en el tintero de trabajo. ¿Por qué? Porque hace un año, teníamos un mes el pleno, cuando a los 37 días presentan una iniciativa para reformar todo lo que es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y desaparecer estos organismos. Si contando con estos organismos sigue complicándose el acceso a la información pública y la protección de datos personales, no vamos a batallar para darnos una idea cómo va a ser sin estos organismos. Por eso siempre es importante que aquellos que impartan estas clases, que tengan que actualizar los programas, dejemos un capítulo histórico, un capítulo donde los jóvenes sepan cómo estuvimos hasta antes de este régimen, donde desapareció el derecho a acceso a la información pública con un organismo. No es algo que se ocurrió de la noche a la mañana. Y como decía ahorita, nuestros modelos, donde muchas veces importamos modelos y hay que tropicalizarlos, aquí no fue así. Fue un modelo surgido de México, fue un modelo que le puso ejemplo a nivel internacional. ¿Y por qué no lo replicaron en otros estados, en otros países, en otros estados-nación? Pues porque saben que ese derecho a acceso a la información irrestricto les iba a generar problemas. Sin embargo, México no tuvo miedo a dar ese paso y tuvo estos organismos. ¿Para qué? Para poder acceder a la información pública con un grado de autonomía y de independencia técnica en su origen a nivel federal y a nivel estatal, autónomos desde su origen en muchos estados. Entonces, esta parte es importante que quede. O sea, a los estudiantes tenemos que decirles que vean, que sean críticos, que conozcan y que, ojo, esto puede presentarles después afectaciones a las universidades, porque ya lo vimos que se tomó un poder, ya vimos que se toman organismos autónomos. ¿Quién no habla de que el día de mañana sigan las universidades? ¿Algo más que desee agregar? Pues no, comentarles que mis compañeras comisionadas, Carla y Selene, estamos aquí nosotros trabajando hasta el último día que tengamos que seguir trabajando, hasta que lo permita el marco legal del estado de Chihuahua. Mientras tanto, la misma legislación federal establece y habla de 90 días
para que hasta 90 días para que se actualicen las disposiciones dentro del Estado. Entonces, se tienen hasta 90 días para saber el futuro del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mientras eso sucede, pues mis compañeros comisionados y servidores seguimos trabajando, seguimos resolviendo. Pasado mañana tenemos sesión y así seguiremos. Las sesiones están calendarizadas, seguimos teniendo eventos, seguimos teniendo donde invitamos a niños y a jóvenes de secundaria a participar con historietas y con dibujos. O sea, esto sigue trabajando hasta que la legislación secundaria indique lo contrario dentro del Estado. El transitorio es claro, todo sigue igual, en tanto los estados, las entidades federativas, adecúen su marco legal. Mientras tanto, pues, seguirán trabajando igual. Nosotros tenemos un presupuesto de todo el año, tenemos presupuestado todo el año. Si desaparece antes el instituto, bueno, le corresponde al Congreso, dentro de la legislación secundaria, establecer en los transitorios esas indicaciones de qué va a pasar con el presupuesto, qué va a pasar con el personal, qué va a pasar con el edificio, con el instituto y a quiénes se va a integrar esto, ¿no? Si se sigue el modelo federal, si se sigue el modelo central, quiero ser claro, no es un modelo federal, es un modelo centralista. Si se sigue el modelo centralista, vamos a copiar lo que haga la federación, lo que haga el centro, o si se sigue un modelo federal, que ahí sí es donde entra la soberanía interior de los estados. Entonces, ¿qué modelo va a seguir? ¿El central autoritarista de la federación o se va a seguir el modelo federalista que siempre hemos defendido dentro de los estados? Esa es la parte que va a quedar de resolverse. El tiempo empezó a correr a partir de la semana pasada, o sea, ya empezó a partir del viernes de la semana pasada, empezaron a correr hasta 90 días, puede ser antes, puede ser una semana, puede ser a 3 semanas, puede ser a un mes, puede ser a 60 días, puede ser hasta los 90 días, como establezca. Hay otros estados que inclusive van a empezar a discutir los temas en septiembre. Ahora que estuvimos en México platicaron de ese tema, entonces pues no sabemos, sigue estando el tema sobre la mesa y ya está en aras ajenas a los integrantes del instituto, ya está dentro del Congreso del Estado, quien va a tomar la decisión a la hora de que tenga que adecuar el marco jurídico de la entidad federativa. Muchas gracias.